Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus muchos beneficios. Feliz y bendecido domingo 15 de noviembre, queridos hermanos. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 25, versículo 14 al 30 de San Mateo. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio el que había recibido 1 cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tu tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perverso y perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle por tanto el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, 4 enseñanzas quiero compartir con ustedes en este domingo, Día del Señor, Día de la Iglesia, Día del Espíritu Santo. Primera, Dios te capacita. Dios nos capacita. Dice aquí el Evangelio que Dios, o mejor dicho, este Señor fue llamando a quienes iban a entregar los talentos y dio a cada uno según su capacidad. La pregunta es: ¿qué misión tienes, trabajo, responsabilidad, tarea? ¿Qué llamado te ha hecho Dios? Dios te va a ayudar. Dios no te va a dejar solo. Si Dios te dio un encargo en la vida, si Dios te llamó a una responsabilidad, Él no te va a dejar solo. Él va a estar contigo. Aunque sea muy exigente, aunque sea muy dura, Dios te va a dar la capacidad para responder. Dios que te ha llamado a la vida, Dios que nos ha llamado a una misión, nos va a dar la capacidad para responder. Dios no nos deja solos y nos da a cada uno de nosotros según nuestras capacidades. No nos coloca cargas, pesos que no podamos llevar en la vida, en la familia, en el trabajo, en la empresa, en lo que hacemos diariamente. Dios que nos ha colocado en una misión nos va a dar la capacidad para responder a esa misión. Segundo,
busca el talento complementario. Dice aquí hermosamente el Evangelio, y hay como un detalle aquí, que al que le dio 5, ganó otros 5. Al que le dio 2 talentos, ganó otros 2. Y yo me preguntaba, ¿y por qué el que le dio 5 no ganó 3 más? ¿Por qué el que le dio 2 no ganó 10 o 20, sino ganó el doble? O sea, ganó otro tanto. Hay una enseñanza ahí muy hermosa, y es que cada talento tiene su talento complementario. Uno tiene que buscar el talento complementario del que tiene o de los que tiene, porque si no, los talentos se pierden. Y varios ejemplos aquí para entender esto. Primer ejemplo: hay personas que son dulces, compasivas, pero si solo son dulces y compasivas, el mal las puede coger y pueden caer fácilmente en el mal. Necesitan el talento complementario de la dulzura y la compasión, y es la fortaleza para vencer el mal y no dejarse arrastrar por el mal. Segundo ejemplo, hay personas que tienen el don de la autoridad. Dios les dio la autoridad, pero si solamente tienen ese don de la autoridad, se pueden volver tiranos y déspotas y pueden abusar del poder. El que tiene la autoridad necesita el don de la compasión para saber administrar y llevar su autoridad. Hay mujeres hermosas físicamente, pero necesitan también la belleza espiritual, la belleza del alma, que las va a acercar a Dios, sino solamente con la belleza material y física. En vez de acercarlas a Dios, si no tienen la belleza del alma y espiritual, lo que pasa es que se van a dejar arrastrar por el mal y quizás por las cosas negativas del mundo, solamente el materialismo. Hay personas que son muy puras, el Señor les ha dado el don de la pureza, pero si solamente se quedan con el don de la pureza, quizás una persona cuando quiere conservar su pureza, entonces a veces se encierra, se vuelve distante, poco expresiva. Necesita también la ternura para acercarse a los demás, y el mejor ejemplo es Jesús, el puro por excelencia, el casto por excelencia, el virgen por excelencia, pero se acercaba a los niños, los abrazaba. Fue allá donde las hermanas de Lázaro, Marta y María, a darles su pésame, y se acercaba a las personas, a estas mujeres, las abrazaba. Cuando esta mujer allá se acerca a lavarle los pies, le toca los pies llorando, Jesús no pone ningún problema. Jesús tocaba a los enfermos, a los que tenían lepra, y los curaba. O sea, Jesús era el dulce, el tierno, pero también el compasivo, el cercano, el que se dejaba llevar por esa ternura y ese amor, el casto, el puro, el virgen, pero que se daba en ternura y amor a los demás. Hay personas que son intelectuales, por ejemplo, muy intelectuales, y Dios les ha dado la capacidad y la inteligencia para crecer intelectualmente, pero cuidado, al cielo no se llega solamente con una gran bibliografía en la cabeza, sino con obras de amor. Por eso, segunda tarea para este domingo: busca tu talento complementario, porque si no, tu talento se puede perder, y en vez de que te ayude, te puede, es todo lo contrario, no servir. Tercera enseñanza: cuidado con el miedo. El hombre aquí del Evangelio que enterró el talento y no lo explotó, ¿qué es lo que dice? Tuve miedo. Es la única explicación que da. El miedo es la parálisis del alma, no te deja hacer nada, no te deja crecer, te ata, te detiene, no te deja avanzar en la vida, no te deja progresar, no te deja acercarte a Dios. Y además de eso, el hombre aquí del Evangelio que enterró su talento, que hizo un hueco y enterró su talento, dice: tuve miedo porque eres exigente. Cuando tenemos miedo de Dios, que es diferente al temor, lo vemos como exigente. Y el que ve a Dios solo como exigente, entonces ve al Dios del miedo, y el miedo paraliza
a una persona, no la deja crecer y avanzar en la vida. A Dios no debemos tenerle miedo, debemos tenerle temor, que es diferente. Recuerden, al miedo no, porque el miedo nos paraliza. Dios nos exige, pero nos capacita. Recuerden la primera enseñanza, cuarta y última enseñanza. Dios, o mejor dicho, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. La podemos aplicar aquí brevemente en dos planos. En el plano material, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Así es la vida. Por ejemplo, cuando uno va a un banco a hacer un préstamo, ¿qué le dicen a uno? ¿Cuánto tiene? Si uno dice, no tengo nada, présteme, no le prestan. No tengo nada, por favor présteme, no le prestan. O sea, primero se aseguran que uno tenga para cómo responder, para poder prestarle. Así es la vida. Pero apliquémosla también al plano espiritual. En la medida que vas cultivando a Jesús en tu vida, en la medida que vas creciendo en tu vida espiritual, en la medida que te vas acercando a Jesús en tu vida, Dios te va dando los talentos complementarios. Ejemplo, hace poco celebramos la fiesta de San Martín de Porres y él empezó a cultivar algo muy sencillo como el servicio y la caridad en los pequeños trabajos que hacía, en su misión de portero, en la comunidad a la que pertenecía. Y después Dios le dio dones tan grandes como el del consejo y el don de la sabiduría. Y era una persona que no sabía leer ni escribir, era una persona analfabeta. Por eso, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Empieza a responder a Dios con cosas pequeñas, con cosas sencillas, con cosas humildes, y Dios te irá dando cada día más y más. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Feliz y bendecido domingo, Día del Señor para todos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.